Así, mejor, mejor. Ahora sí puede tomar asiento, hermano. Los jóvenes pueden pasar a la clase en el comedor. Gloria a Dios. Hoy vamos a estudiar, como ven, el tema la casa de Obed-edom. Y este estudio se puede encontrar en el libro de estudio del Sembrador número 27. Los diferentes tipos de casa. Lo puede adquirir en la librería, hermanos, antes del servicio, después del servicio. Está la librería abierta. Cómprelo, es de mucha bendición. Amén. Amén. Solo uno tiene el libro en este lugar, es lo que escucho, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya va aprendiendo. Ya va aprendiendo. Como vimos anteriormente, hermanos, hay diferentes tipos de casas que nos muestra la palabra de Dios y hay muchas de ellas en cada una. Y cada una es para nosotros, la iglesia de Cristo, un modelo o ejemplo a seguir, o en el mejor de los casos que sea como cuando en un espejo vemos la imagen de una figura que se proyecta y preguntarnos si nuestra casa es como la que nos presenta la Biblia. Este es momento de reflexión, hermano. La casa es un concepto que enmarca no solamente al núcleo familiar primario, abarca toda una parentela que estaba bajo la autoridad de un patriarca o sacerdote, que incluía también todos los bienes materiales, el ganado, las plantaciones con sus cosechas. No nomás era las personas, era todo lo que embarcaba una casa. El perro, el gato, el loro, el cereal, todo, hermano. Todo. Cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor, está incluyendo todo, todas las familias, todos los bienes que poseía, porque entendió que al Señor se le ama y se le sirve con todo. Todo esto trae su recompensa con el tiempo. Las bendiciones son abundantes porque el Señor no se queda con nada. Su placer está en que el corazón se disponga de una manera íntegra y total. ¿Saben que todo lo que nos sucede es para nuestro bien? ¿Saben que el Señor se complace en bendecirnos a nosotros? Entonces, no nomás quiere bendecirnos a nosotros, quiere bendecir a nuestras casas. Aún los perritos que tenemos se van a sentir en paz, porque saben que están bajo una casa que cree en el Señor como su Dios todopoderoso. Amén. Al final del proceso de restauración nuestras casas presentarán todas las facetas de las diferentes clases de casas que nos menciona la Biblia. Cuando esto sea una realidad, diremos que valió la pena trabajar por nuestra casa en la guianza del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Hermanos, el poner un enfoque en las casas para nosotros es bendición. Es una bendición que cuando vamos a estar con el Señor vamos a mirar para atrás y decir, valió la pena restaurar nuestra casa. Valió la pena hacer lo que su palabra dice y ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a entrar hoy en la casa de Obed-edom. Y quiero que me acompañe a Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 13 al 14. Y dice así, dice, así que David no llevó consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom geteo. Así que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo el Señor a la familia de Obed-edom y todo lo que tenía. Ahora preguntémonos por un momento por qué fue beneficiado Obed-edom y su familia con la presencia del arca del pacto en su casa por 3 meses. Fue David, figura de Cristo, quien la llevó en vez de llevarla a la ciudad de David. Yo hermanos, cuando comentaba a nuestro pastor que cuando yo escuché primera vez que cuando David fue a tomar el arca y regresarla a la casa de David, a Israel,
a mí siempre se me había dicho que cuando tambaleaba el arca por el peso y el siervo tocó el arca para darle una estabilidad, murió allí. La ira del Señor cayó sobre él. Y yo que pensaba que era por coincidencia que eso sucedió, y por eso David dijo, aquí se va a quedar, la vamos a dejar en la casa de Obed-edom. Pero viendo lo que sucedió, vemos que todo lo que sucede no sucede por casualidad. Dios tiene propósito en todo lo que acontece. Así que el llevar el arca a la casa de Obed-edom tenía un propósito especial del Señor, y no cabe la menor duda que Dios quería bendecir a Obed-edom y a toda su casa. Entonces había un propósito en que ahí se iba a quedar el arca. Obed-edom, no sé si él estaba esperando esa bendición, pero el Dios Todopoderoso que nosotros servimos sí tenía ya un propósito en bendecir la casa de Obed-edom. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Porque el Señor tiene un propósito en bendecir nuestra casa. Amén. Ahora, el término arca viene del hebreo Aarón o Aarón, que da el sentido de reunión o asamblea. Considerando este significado, podemos entender que el arca es un medio o un punto para estar reunidos en familia con un motivo específico, que es disfrutar de la presencia de Dios. El arca representa la presencia de Dios. Ahora es algo aquí que quiero que usted vea, es estar reunidos en familia con un motivo específico, que es disfrutar de la presencia de Dios. El Señor, cuando Él te mira a ti, Él no nomás está viéndote a ti, hermano. Cuando Él habla de casa, Él quiere tus hijos, quiere tus nietos, tus bisnietos, aún los que no han estado, no están aquí todavía. Él quiere tu casa, y Él quiere que tu casa se reúna y disfrutar de la presencia de Él. Es el deseo de Él, estar con nosotros. ¿Saben que el Señor nos ama celosamente? Dice la Biblia que Él celosamente ama al Espíritu que está dentro de nosotros. Entonces Él anhela estar con nosotros, Él desea estar con nosotros. Y el arca representa la presencia de Dios. Si me acompaña a Éxodo 25, capítulo 25, versículo 22, dice: ahí me encontré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Vamos a ver aquí lo que es el arca. Aquí en este versículo nos confirma lo dicho con anterioridad, que era el lugar donde el Señor había señalado para que se encontrase con el sacerdote. Sobre el propiciatorio, y de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, allí le hablaría de todo lo que corresponde a los mandamientos para los hijos de Israel, es decir, a nuestra familia. Entonces, tú quieres saber, porque cuando uno es joven y se casa y tiene hijos, uno dice, a mí no me dieron instrucciones para cómo debo crear a mis hijos, cómo debo vivir. Bueno, esas instrucciones las podemos obtener en la presencia del Señor. Ahí el Padre nos va a decir qué es el propósito que nosotros tenemos que estar en este lugar y cómo debemos vivir, hermanos. Nosotros hallamos las instrucciones en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, porque cuando tú estás en la presencia, hermano, lo que está afuera, ni te das en cuenta lo que está sucediendo, porque sabes que el Señor tiene control. Tú pudiste dejar los frijoles quemándose allá en la casa, pero sabes que esa casa no se va a quemar porque tú estás aquí adorando al Señor. Y no estás preocupado de eso, hermano. Y llegas y quizás los frijoles se hicieron chicharrón, pero tú en la presencia del Señor sabías que el Señor tiene control de todo. Que en su presencia tú ni te tienes que preocupar de los viles, hermano. Entonces, aquí vemos que aquí en la presencia se
hablaría de todo lo que corresponde a los mandamientos para los hijos de Israel. Diga, eso es para mí. La presencia es para mí. Es decir, a nuestra familia. Ahora, sigamos a Josué 4:5. Y dice, y Josué les dijo, pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. En este versículo le llama el arca del Señor vuestro Dios, como dijimos, es figura de la presencia de Dios. Y dentro de ella estaba en figura la plenitud de la deidad. Lo que aquí nos está diciendo es que en la presencia del Señor nosotros vamos a ser ministrados por Dios en las tres facetas, hermano. Nosotros tenemos que ser ministrados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros no podemos darnos el lujo de decir, no, solo el Padre. O solo el Hijo, solo Jesús. Yo no quiero oír del Espíritu Santo ni del Padre, solo Jesús. O no podemos decir, no, solo el Espíritu Santo. Tenemos que ser ministrados por los tres. Amén. ¿Cuántos dicen, gracias Señor, porque tú me ministras por los tres? Amén. Gloria a Dios. En Hebreos 9, capítulo 9, versículo 3 al 4 dice, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Vemos aquí que detrás del segundo velo se encontraba el lugar santísimo, y en ese lugar estaba el arca del testimonio, y dentro de la urna de oro estaba contenido el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Aquí vamos a ver las tres facetas, hermanos. Nosotros dijimos que en la presencia de Dios vamos a ser ministrados por parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si vemos primero en Deuteronomio 10:5, vemos, entonces me volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que yo había hecho, y allí están tal como el Señor me ordenó. Vemos primeramente las tablas de la ley están dentro del arca. Estas representan los mandamientos que rigen la relación de la familia con Dios. Es la ley, es el Padre. El Padre nos dirige a nosotros cómo debemos comportarnos siendo hijos de Él. Amén. ¿Cuántos son hijos del Señor? Yo soy hijo y por eso yo necesito que mi Padre me diga a mí cómo tengo que vivir. Y eso es las tablas, era la ley. Lo que hace el Padre es impone su ley sobre su casa. Porque cuando el Padre dice, no te voy a comprar ese juguete, patalee el niño, llore el niño y haga un escándalo en medio del Kmart o el Walmart, usted le va a decir que no y le va a dar sus buenas después, o allí mismo, como muchos hacen en el Walmart. No ustedes, hermanos, otros. Sigamos. En Éxodo 16, capítulo 16, versículo 33, dice, entonces dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella ¿se dice gomer o? Gomer, lleno de maná, y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para vuestras generaciones. Aquí se puede ver el pan, hermanos. Y si vamos viendo la figura que se puede ver en el libro, había una vasija con un gomer de maná. Esto es figura de la palabra de Dios que nos lleva al conocimiento y entendimiento de Él. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Aquí está el Hijo. Él era el verbo, la palabra. Entonces nosotros estamos siendo ministrados por la ley, las tablas, el Padre, y ahora vemos que el pan, el Hijo. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Sigamos. Números 17, verso 10 dice: pero el Señor dijo a Moisés: vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio, para guardarla por señal a los rebeldes, para que haga cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. Y vemos el verso 8, dice: y aconteció que el día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones, y había producido flores y almendras maduras. Hermanos, solo el Espíritu Santo puede tomar las personas secas y hacer que retoñen una vez más. Ese es un milagro, es misericordia de Dios. Ahí es amor, hermanos. Que el Espíritu Santo mire nuestras vidas, y a veces, aunque nosotros nos secamos, porque el Espíritu dentro de nosotros pide la palabra, pide la presencia de Dios para poder retomar fuerzas, y a veces nosotros nos vamos semanas, meses, años sin nomás en Navidad hay unos que llegan a las iglesias solo para Cristo, para agarrar su regalito. Pero esta vara de Aarón fue la que retoñó. Para nosotros es la guianza del Espíritu Santo y la oportunidad que tenemos con Él de la regeneración y de dar frutos maduros. No nomás vamos a enverdecer una vez más, hermanos, sino vamos a ser como árboles plantados junto a aguas, y vamos a dar mucho fruto, y nuestra hoja no va a caer, y el fruto que va a salir de nosotros va a ser para darle gloria a Él, hermano, porque el Señor es el que va a venir a tomar ese fruto de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen: Señor, yo quiero fructificar? Gloria a Dios. Gloria, porque sí están despiertos muchos. Unos no levantaron la mano, hermano. Pero yo le doy gloria a Dios porque usted está aprendiendo que la presencia de Dios es importante, y más la administración del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Sigamos a Primera de Crónicas 15, verso 12 y 15. Y dice: y les dijo: vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas, santificaos tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Y el 15 dice: y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, con las varas puestas, como Moisés había ordenado, conforme a la palabra del Señor. Hermano, la administración de la presencia de Dios es responsabilidad de los jefes o sacerdotes de las casas, y por lo tanto deben de santificarse en lo moral y lo espiritual para llevar el arca del Señor al lugar que ha sido preparado de antemano. Yo quiero que usted vea algo, hermanos. El arca del pacto, el arca del Señor era hecha de oro. Y si alguien tuvo, porque tambaleaba en un carro, estaba pesada. Pero mire que aquí vemos que los hijos también participarán de este privilegio, llevando el arca sobre los hombros. Algo pesado que pueda ser un carro tambalear, hermano, y que casi se va a caer, tiene que ser algo muy pesado. Pero mire la maravilla que 4 personas podían levantar el arca. ¿Y se acuerda cuando fueron alrededor de Jericó? Entonces había algo maravilloso ahí donde ellos pudieron levantarla con una facilidad. Entonces no era una carga difícil, hermano. Era una carga que para ellos se le pudo hacer liviana. Y aquí vemos que los hijos también tienen ese privilegio de llevar el arca sobre los hombros, no como una carga, sino como devoción sincera que comprende compromiso y responsabilidad, que son figura de las varas puestas en el arca, tal como Moisés lo había ordenado.
Entonces es un privilegio, hermanos, que nosotros podamos meter nuestros hijos en esa alabanza, nosotros como hijos meternos en la presencia, y no debe ser como una carga. Aunque otros la vean la presencia y digan, no, eso es muy pesado para mí, hay que ponerla en un carro que alguien más se la lleve. Nosotros vamos a decir, no, Señor, yo tomo ese privilegio, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero estar contigo. Y para nosotros no se nos va a hacer una carga difícil. Aunque estemos flaquitos, vamos a decir, tenemos las fuerzas de Superman. En ese momento el Señor nos va a dar esas fuerzas para hacerlo, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Ahora valoremos lo importante que es tener la presencia de Dios en nuestras casas. Vemos Números 10:35 que dice, y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean desparcidos tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. ¿Cuántas victorias podemos disfrutar con nuestras familias si hacemos de la presencia de Dios, que dejamos hacer la presencia de Dios una realidad y que el sacerdote declare este enunciado cada principio de día sobre toda su casa? Aquí, hermanos, nosotros sabemos que en esta casa la presencia de Dios hace que los enemigos huyan, hermano. Hacen que las debilidades se vayan, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. Entonces quizá cuando entraste dijiste, no, Señor, yo no puedo hacer esto, pero vas a salir diciendo, yo lo puedo hacer y puedo hacer más, porque todo lo podemos hacer en Él, amén. Y vamos a obtener victorias, hermano. Cuando tú entres derrotado vas a salir vencedor, porque en la presencia tú vas a tomar fuerza, amén. Ya vimos la importancia de lo que es la presencia de Dios, la administración del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Ahora despierta al que está a su lado, vamos a ver qué son las características de Obed-Edom, porque esa es la casa que estamos estudiando. Nomás tenía que hacer esa introducción para que usted vea la importancia de la presencia. ¿Ya despertó al que está a su lado? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Su nombre, Obed-Edom, su nombre significa obrero o trabajador de Edom. Criado, sirviente, servidor, mozo, un leal servidor, un servidor del género humano, del linaje o raza humana. Vea que una de las cosas que significa su nombre es obrero, trabajador, servidor, sirviente. Es que nosotros para poder recibir esta bendición, hermanos, tenemos que servirle al Señor. Servirle aquí en esta casa, en la donde está la presencia de Dios, tenemos que aprender a servirle al Señor. Y no de una manera que nosotros estamos sirviendo a mala gana, hermano. Sirviendo sabiendo que vamos a recibir bendición, que la bendición va a venir porque vimos que la bendición no viene por casualidad. La bendición viene porque nosotros servimos como debe ser, leal servidor. De la manera que nosotros servimos debemos esperar bendición también, hermano. Entonces aquí si Dios, por la manera que servía a Obed-Edom, hizo que sucediera algo para que llegara el arca a su casa, tú tienes que esperar algo, tú tienes que esperar bendición, hermanos, porque cuando tú estás sirviendo al Señor lealmente, tú tienes que decir, Señor, yo te sirvo con el propósito de estar en tu presencia para que tú me bendigas, amén. ¿Cuántos desean esa bendición? Amén. Y veamos estas características de Obed-Edom también. En Crónicas 26, del 1 al 4 dice, de 1 y 4, dice, para las clases de porteros, de los coreitas, Meselemias, hijo de Coré, de los hijos de Asaf, y Obed-Edom tuvo hijos, Semías, el primogénito, Josabad, el segundo,
Joa, el tercero, Sacar, el cuarto, Natanael, el quinto. Aquí vemos que su nombre servidor era de la clase de los porteros. Su origen es el del linaje sacerdotal. Era levita de Coat, de Coré, de Asaf. Era sacerdote en funciones. Entonces vemos aquí que en esta casa nosotros tenemos que ser servidores. ¿Cuántos pueden decir, yo voy a servirte, Señor? Diga fuerte, yo voy a servirte, Señor. Yo voy a ser un servidor. Y lo vamos a hacer de una manera leal, hermanos. Reconociendo que le servimos a un Dios todopoderoso. No al que está a tu lado, no al que está, aunque sirviendo a tus hermanos es como le sirves a tu Señor. Porque el que le hace algo bueno a sus pequeños, él le va a dar bendición grande, hermano. Entonces, tú tienes que servir a tu hermano, amar a tu hermano, como a ti mismo. Entonces, tenemos que saber servir. Diga, servir. Gloria a Dios. Ahora vamos a ir a Primera de Crónicas 15, del 16 al 18. Y dice, entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes los cantores con instrumentos de música, arpas, liras y címbalos muy resonantes, alzando la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus parientes a Asaf, vimos a Asaf anteriormente, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, sus parientes a Etán, hijo de Cusaías. Vemos aquí que estaba entre los guardianes del arca del pacto, cuidador de la presencia del Señor, persona a cargo de la puerta o controlador del acceso al anterior. Tenemos que ser guardianes del arca del pacto, guardar la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir, yo voy a guardar tu presencia, Señor? Yo voy a cuidar tu presencia, Señor. Porque aquí en la iglesia tenemos que no nomás dar nuestro servicio, sino tenemos que guardar y cuidar de la presencia del Señor. No podemos dejar cualquier viento de doctrina entrar aquí, hermanos. No podemos decir, oh sí, yo vi cómo hacían esto en el mundo y creo que así podemos hacer algo similar aquí. Nosotros tenemos que cuidar de la presencia, cuidar de lo que es exquisito, hermanos. Porque nosotros aquí damos una alabanza, una adoración, pero es una excelencia. No es como en el mundo donde hacen música para diferentes ocasiones que le ponen tipo de nombre cristiano. Aquí aprendemos nosotros a guardar la presencia de Dios, amén. Entonces diga, yo voy a guardar tu presencia, Señor. Yo voy a cuidar de tu presencia, Señor. Y ahora vamos a Primera de Crónicas 15, versículo 21, gracias, hermano. Dice, y Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededom, Heiel y Asasías para dirigir con liras templadas para el Siminit. No sé por qué me dan a mí las clases con estos nombres raros, hermanos. Saben que por el inglés se me hace difícil, pero de cualquier manera me salen estos nombrecitos. Aquí dice que dirigía con liras templadas, era músico de arpas, participante de la adoración en el arca. Dice participante de la adoración en el arca. Entonces nosotros tenemos que ser adoradores, alabadores, saber alabar a nuestro Dios en la presencia de Él. Hermanos, nosotros hemos aprendido en este lugar a alabar al Señor. Hemos aprendido a adorar al Señor. Tenemos que traer eso, es lo que tenemos que nosotros traer
para darle a Él, porque ante un rey no se le trae manos vacías. Tiene que haber un sacrificio de alabanza, de adoración, amén. Entonces nosotros tenemos que ser participantes de la adoración en el arca, en la presencia de Dios. No ser, si usted quiere estar de expectativo, váyase a ver los Cardinales jugar. Pero aquí usted tiene que ser participante de la adoración, de la alabanza. Cuando el director, yo me puse a ver, hermano, y sé que debo cerrar los ojos muchas veces, pero cuando andaban cantando cantos esta mañana y decía, ahora salta, y muchos pegados al piso. Y dice la canción, ahora salta, y ahora danza, y ahora corre, y muchos. Pero es que a veces como que nos malacostumbramos a la alabanza de la mañana. Esa no se hace nada, pero la buena es la que sigue después. Pero no debe ser así, porque la presencia del Señor está aquí, amén. ¿Cuántos creen que la presencia del Señor está aquí? ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo voy a danzar en el primer servicio de alabanza? Yo voy a levantar las manos, yo voy a adorar. Solo pocos, hermanos, solo unos. ¿Cuántos se comprometen a hacerlo? Es que la presencia del Señor está aquí, hermano. No tiene que esperar para el segundo servicio. En el primero usted se tiene que gozar. Levante los pies, alce sus manos. Especialmente cuando el director lo está haciendo acá arriba. Dice que tenemos que ser participantes de la adoración en el arca. Si tú estás en la presencia de Dios, tú tienes que ser participante. ¿Somos hijos o no somos hijos? Somos hijos. Entonces, haz lo que nos dice el Padre, amén. Y lo que te guía el Espíritu Santo a hacer. Sigamos. Disculpen, hermanos, les cayó la vara, pero ahorita viene la vara. Primera de Crónicas 26, capítulo 26, del 4 al 8 dice: y Obed-edom tuvo hijos, Semaías, el primogénito, Josabad, el segundo, Oa, el tercero, Sacar, el cuarto, Natanael, el quinto, Amiel, el sexto, y Sacar, el séptimo, y Paultaí, el octavo, porque Dios lo había bendecido. Yo sé por qué yo no busqué en la Biblia muchos nombres, hermanos, para mis hijas, porque es difícil pronunciar uno de estos nombres, pero cada nombre tiene su. Mi hija sí se llama Nisi, y ese sí lo agarré de la Biblia, porque yo necesitaba que el Señor fuera el que peleara por mí ahí en esa situación. No sé si usted me entiende, los que tienen hijas saben lo que estoy diciendo. El Señor tiene que pelear por nosotros ahí, hermanos, porque los jóvenes del mundo son bárbaros. Aquí vimos, hermanos, que Obed-edom tuvo hijos porque Dios lo había bendecido. Sus hijos, hombres fuertes y valientes, fueron hombres capaces con fuerza para el servicio. Hijos y nietos 62. ¿Cuántos tiene usted, hermano? Aquí tenía 62. Vemos que Obed-edom, cuando la presencia de Dios llegó a Obed-edom, el arca de Dios llegó a su casa y lo empezó a bendecir. Él se supo reproducir. Y no nomás en hijos materialmente, sino espiritualmente. Vamos a ver que nosotros tenemos que reproducirnos. Dice que sus hijos, hombres fuertes y valientes. Entonces él se pudo reproducir, pero pudo reproducirse y sus hijos pudieron crecer normalmente. Hijos fuertes y capaces para servirle al Señor. Nosotros así tenemos que hacer aquí, es reproducirnos, hermanos. Las ovejas reproducen ovejas, pero más bonito es que reproduzcan ovejas normales, que saben crecer normalmente bajo la guianza de un pastor.
Y es lo que aquí Obed-edom pudo reproducirse. Él pudo no nomás ser bendecido por la presencia en su casa para servir, para poder cuidar, para poder ser partícipe de alabanza y adoración, pero también tuvo bendición de poder reproducirse, porque herencia de Jehová son los hijos. Son una bendición. A veces vemos a los hijos y decimos, ay, cárgame eres a veces, porque a veces me pides cosas que no te puedo dar, y como que pensamos malmente que los hijos a veces son una carga muy difícil para sobrellevar. Y se nos olvida que el reproducirnos es una bendición. Que el Señor a nosotros nos bendice en nuestros hijos. Especialmente cuando nosotros traemos los hijos ante la presencia de Dios y lo que queremos ver es no nomás que ellos crezcan en estatura y edad, sino espiritualmente, que ellos crezcan normalmente para tener una relación con el Señor. Saben, hermanos, que nuestro éxito como padres es ver que nuestros hijos lleguen a los pies de Cristo y se rindan a Él y entreguen todo a Él y tengan una relación especial con Él. Ese es el éxito que yo veo como un padre. Que mis hijos vengan a los pies de Cristo y que ellos conozcan al Señor y crezcan espiritualmente, sean bautizados en agua, en el Espíritu Santo, que ellos sean llamados dignos de escapar. Eso para mí es un éxito como un padre, hermano. Entonces vemos aquí que también es una bendición. Es una bendición porque Obed-edom supo reproducirse. Y cuando se reprodujo, lo hizo de una manera que sus hijos pudieron crecer fuertes. ¿Y para qué crecieron fuertes? Para servir. No nomás es que crezcan y tengan fuerzas, sino que usen esas fuerzas y las dirijan hacia el Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Sabe que usted es hijo de alguien? Usted tiene un papá y una mamá, y si ellos están en el Señor, es un gozo para ellos que usted esté en los caminos del Señor. Y yo le doy gloria a Dios, hermano, porque cada uno de los que está aquí, honramos a nuestros padres estando aquí. ¿Sabe eso? Es una honra para ellos que usted esté aquí. Porque cuando nos ven dicen, gloria a Dios que mi hijo está ahí. Gloria a Dios que está siguiendo a mí, por lo que yo conozco, hermano. Mis padres les gusta decirle a los demás, mi hijo está ahí en la iglesia y ha permanecido. Y yo doy gloria porque mis hijas están aquí también. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fuerte, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigamos. Es que a veces me llevan en las emociones ustedes, hermanos. Primera de Crónicas 13. Y vamos a ir al verso 14. Dice, así que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo el Señor a la familia de Obed-edom y todo lo que tenía. El arca de Dios estuvo por 3 meses en la casa de Obed-edom, y lo bendijo Dios de una manera tan sobreabundante que no solo para él y su familia, sino para todo lo que tenía. Todo ganado que él tenía, el terreno que él tenía, todo lo que él tenía empezó a prosperar. Bendición es dotarte de poder para el éxito, prosperidad, longevidad, creo que debe decir, o longevidad. Aquí vemos, hermanos, que bendición nos hace prosperar. Dice longevidad, que es que dure más. No, es que para mí longevity es que algo larga vida. Yo lo tomé de lo que es el inglés longevity, que viene siendo los zapatos
nos van a durar años, hermano. No como cuando alguien se pone un par y a los 3 meses ya necesita otro. Nos va a durar. Entonces la bendición hasta puede llegar a nuestra ropa. Porque en el desierto, no dice ahí, y cada 3 meses se compraban nuevos Nikes, porque el sol empezaba a comerse los zapatos del pueblo de Dios. Entonces, incluso las bendiciones pueden llegar a nuestros bienes. Ahora, Hechos 2:2 dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí vemos que nos habla que cuando el Espíritu Santo vino a los del aposento alto, y quiero decirlo bien porque a veces los acentos me salen, es ráfaga de viento llenó toda la casa. Este término también puede entenderse como una bendición tan especial que comprende lo siguiente: repleto, completo, satisfecho. Dice que llenó toda la casa. Entonces completó, quedaron todos satisfechos, hermano. Cuando uno está lleno, ya no necesita más. Cuando uno come y se llena, dice, no gracias, aunque le pongan, a veces le ponen un postre, un pastel enfrente y dice, bueno, todavía hay espacio. Pero cuando uno ya está lleno, aún lo que antes se le hace sabroso, tiene que decirle que no, porque ya está satisfecha. Entonces, cuando vemos aquí que llenó toda la casa, también se puede comprender como repleto, ya no cabe más, completo, satisfecho, está lleno. Amén. Y podemos entender aquí que cuando dejamos que el arca, la presencia de Dios esté en nuestra casa, nosotros vamos a estar llenos. Nosotros vamos a poder servir, como dijimos, vamos a poder servir, vamos a poder cuidar, vamos a poder participar de la adoración y vamos a poder reproducirnos, y en eso nos vamos a sentir llenos, porque la presencia de Dios nos va a llenar. ¿Tú quieres ser lleno, hermano? ¿Tú quieres recibir esa sensación de que, Señor, tú llenas todo lo que está en mi vida? Tú llenas cada faceta de mi vida, tú llenas toda mi casa. Entonces tenemos que saber servir, tenemos que saber cuidar, tenemos que saber adorar, tenemos que saber reproducirnos. Y dice Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Tomemos para nosotros esta promesa de parte del Señor. Nosotros somos la casa postrera, hermanos. Nosotros vamos a ver glorias mayores que las primeras. ¿Sabe que todas las cosas que sucedieron antes, nosotros debemos estar esperando aún más? ¿Y cuántas cosas hicieron? El mar se partió en dos, hermano. ¿Qué hemos de esperar nosotros? Vamos a ver montañas partirse en 3. Es que tenemos que poner nuestros ojos en Cristo Jesús, creyendo que Él va a hacer cosas mayores. Amén. Entonces, como vimos, hermanos, vimos que la presencia de Dios, nosotros tenemos que ser ministrados por parte del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estudiamos las características de Obed-Edom, que su nombre significa obrero, trabajador de Edom, criado, sirviente, servidor, mozo, un leal servidor, un servidor del género humano, del linaje o raza humana. Y vimos que como Obed-Edom tenemos que saber servir. Tenemos que saber cuidar la presencia de Dios, servir en la presencia de Dios, cuidar en la presencia de Dios, estar partícipes en la adoración cuando estamos en la presencia de Dios, y también reproducirnos con hijos espirituales,
creciendo normal y fuerte. Amén. Amén. Ahora sí, despierta al que está a su lado y tiempo para preguntas. Ahí está el gallo. Ese es gallo soltero porque está bien, tiene muchas plumas, ¿verdad? Muy bien, hermanos. El tema de hoy es la casa de Obed-Edom y es un ejemplo de lo que debe ser la casa de Dios, pues, lo que debe ser nuestras casas familiares y lo que debe ser nuestra vida como casa de Dios. La bendición de Dios, fíjese lo interesante, eso está en que la bendición de Dios está donde está el evangelio completo, pues. Y el evangelio completo en el arca, que representaba la presencia de Dios, porque ahí bajaba la Shekinah o la luz increada de Dios, bajaba sobre el arca. Entonces representa la presencia de Dios. La presencia de Dios está donde está el evangelio completo. Y el evangelio completo es la administración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso vimos que el arca tenía 3 cosas adentro, pues. Imagínense, ¿qué harán solo Jesús, por ejemplo? Que solo Jesús, eso no tienen el evangelio completo. ¿O qué harán los que solo creen en el Padre y el Espíritu Santo? O los que creen en el Padre, en el Hijo, pero no le dan lugar al Espíritu Santo. Esos no tienen la presencia de Dios, pues. No están completos. Ahora, donde está el evangelio completo, que es la administración del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, envueltos en el arca, que es figura del Dios Altísimo, porque realmente no son 3, son 4, pues. El Altísimo es Dios, es el Dios que envuelve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso es el arca, porque es como nosotros, pues. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pero los 3 juntos forman el ser. El ser es el cuarto. Tenemos 3 partes, pero juntos forman un ser. Así es Dios. Dios es el Altísimo que envuelve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, donde está el evangelio completo, donde está el arca, pues, está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, fíjese, hermano, ahí está la bendición de Dios. Por eso es interesante esta casa. Porque fíjese que David la dejó en la casa cuando David mandó a traer el arca, porque lo tenían los filisteos. Se acuerda que los filisteos se lo habían robado, ¿verdad? Pero cuando los filisteos vieron que el arca le mató a sus dioses, dice que botó a Dagón y al dios pez lo degolló, y empezaron a sufrir enfermedades, y entonces dijeron es culpa de esta cuestión y devolvieron el arca, la llevaron a la frontera con Israel, los filisteos. Entonces ahí la fue a traer David, y usted se recordará que murió un amigo de David por querer llevar el arca de la forma que no tenía que llevarla. Entonces David dijo no, el arca no se trae así, mejor, y la dejó ahí en la frontera, en la casa de Obed-Edom. Fíjese que Obed-Edom vivía en la frontera, pues, como quien dice ahí en Nogales. Y pasaba gente de allá para acá. Sí, porque fíjese que Obed quiere decir sirviente de Edom, y Edom quiere decir el rojo. Edom eran todos los descendientes de Esaú, pues, que vivían ahí con los filisteos. Eso es lo interesante, fíjese, hermano. Fíjese que Edom era un israelita, era más filisteo, pues, que israelita. Ahí vivía en la frontera, por eso vivía en la frontera. Es figura de aquellos que no son de allá ni de aquí, y están pensando irse al mundo. O son más del mundo, porque era sirviente de los rojos. Y acuérdense que el rojo es el color de los comunistas, pues. O sea que hablando en figura, le estoy diciendo que sea cual sea la persona, lo más horrible que sea, si acepta la administración del evangelio completo, Dios lo va a bendecir, hermano. Obed-Edom es figura de eso, pues. Ahí dejaron la casa del arca en la casa, y Obed-Edom con mucho gusto la recibió, fíjese, y la metió ahí a la sala de su casa. Y después le fueron a decir a David: anda a ver, ese Obed-Edom ha prosperado más que todos nosotros. Y David dijo: es que es el arca. Entonces fue cuando David le consultó la ley y vio cómo había que traerla, y David se trajo el arca a su casa. ¿Se acuerda de eso, verdad? Que Mical se burló de él porque iba danzando, etcétera, etcétera. Pero Obed-Edom, fíjese, es figura, entonces, hermano, de lo peor que puede haber en la raza humana, pues. Puede ser incluso un rojo. Lo peor, contrario a Dios,
lo peor que haya contrario a Dios, si acepta la administración del evangelio completo, Dios lo va a bendecir, porque es la presencia de Dios, pues. Entonces, mire, Obed-Edom, hermano, se hizo un servidor, dice ahí, se hizo un servidor. ¿Cuáles son las características de Obed-Edom? Se hizo un servidor del pueblo de Dios. Después que estaba en la frontera, y que era lo peor, resulta que ahora está en la casa de Dios y es un servidor. Igualito que usted y yo. Estábamos en el mundo tirados haciendo saber qué, y ahora estamos en la casa de Dios y adoramos a Dios, hermano. Ya ve, es increíble lo que Dios hace cuando uno recibe la administración de Dios. Dice que hasta guardián de la presencia de Dios se hizo celoso de la presencia de Dios. Dice 1 Crónicas 15:21 que era adorador, fíjese. Participó entre los adoradores, dice que eran los que afinaban el arpa en la octava nota, es decir, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero en cada octava afinaban las arpas, era el especialista de los instrumentos. Mire hasta dónde llegó el Obed-Edom, después que era un servidor rojo, comunista, guerrillero, bombero, ese ponía bombas en cualquier parte. A ese Yasser Arafat lo va a haber entrenado. Imagínense, hermano, era lo peor, pues, pero mire, aceptó la presencia de Dios y Dios lo cambió. Y se hizo un servidor de Dios, hasta adorador. A tal grado, dice ahí, que tuvo hijos fuertes y valientes. Es que donde está la presencia de Dios, hermano, mire, nos hacemos servidores de Dios, nos hacemos guardianes de la presencia de Dios. Nos hacemos adoradores de Dios y nos hacemos hijos de Dios fuertes y valientes, aguerridos, porque estamos siendo ministrados con la presencia total de Dios. Pues tal vez usted dirá, hermano, pero yo conozco a aquellos que, por ejemplo, solo creen en Jesús o solo creen en el Padre o no creen en el Espíritu Santo y son fuertes. Sí, pero espérese que venga la tormenta, que venga el anticristo y va a ver cómo se los va a tragar a todos, hermano. Ni amén van a decir, ni tiempo a decir pío les va a dar. Se los va a tragar el anticristo, porque son una apariencia nada más. Los que vamos a permanecer hasta el final somos los que tenemos la verdadera administración. Por eso dijo el profeta, en los días finales, que son los que estamos viviendo ahora, se va a ver quién de veras le sirve a Dios y quién no, porque la situación en el mundo se va a poner tan difícil, hermano, que entonces se va a ver quién de veras viene a la iglesia y quién no. Espérese que los homosexuales y lesbianas se van a parar ahí en la entrada para no dejar entrar y con pistolas y todo, a ver si viene usted a la iglesia. Ese día va a decir usted, no, ya no voy a la iglesia, ahí están baleando a todo el que entra. Yo no voy, solo el pastor que vaya. A ver, esos días van a venir y se va a ver quién de veras, dice la Biblia, le sirve a Dios y quién no. Entonces hay muchos, dice el apóstol Pablo que esos días van a ser los días de la apostasía general. Muchos se van a ir, ya no van a venir, porque van a decir, no, está difícil, en las iglesias están poniendo bombas, están matando a todo el que va a la iglesia, yo no voy. Va a llegar ese día y entonces vamos a ver quién de veras le sirve a Dios y quién no. Y ya estamos llegando a esos días. Entonces, note, donde está la presencia de Dios, entonces Dios bendice, pues no importa quién sea. No importa si es israelita, si es judío, dijo el apóstol Pablo, o gentil. No importa. Dios está dispuesto a bendecir a quien reciba su presencia. Amén. Muy bien. Tiempo para preguntas, pues vamos a dejar tiempo para preguntas. Mejor, a ver, levante su mano. Las preguntas van a ampliar más el tema. Por eso pregunte, no tenga pena. Pregunte. Una cosa que me gustó muchísimo de la enseñanza, bueno, estaba toda interesante, pero así como decía Eric, que si nosotros nos dejamos llenar realmente de la presencia del Señor, no nos interesa absolutamente nada, ninguna otra cosa puede entrar en nosotros, porque si estamos recibiendo la palabra, nos estamos dejando ministrar por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, entonces por supuesto que nuestra vida va a ser tan completa que las cosas de afuera no nos van a afectar tanto. Por supuesto que nos van a afectar porque estamos aquí en este mundo, pero no vamos a dejar entrar otras cosas, otras ministraciones. Exactamente. Fíjese que en la vida natural el hijo que se desarrolla bien no tiene muchos problemas de enfermedad. Mire usted y yo, hermano,
nos desarrollamos bien en un hogar estable. Claro que hay enfermedades que nos atacan, pues, pero hay otros, hermanos, que no se desarrollaron bien. Y entonces viene un virus y los hace pedazos. Mire a cuántos atacó el polio, el sarampión. Bueno, el sarampión nos dio a todos, pero la polio, ¿qué otra enfermedad hay terrible? Así, el SIDA, en fin, enfermedades que, porque están muy débiles, cualquier airecito los bota, porque no se desarrollaron bien. Ya ve que, por ejemplo, dicen los que expertos en el desarrollo del ser humano, que desde que nace el bebé debe tomar la leche del pecho de la mamá, porque eso le fortalece el estómago. Los que tuvieron ese privilegio tienen un estómago, comen de todo, hermano, porque desde que la mamá empieza a producir leche, saca un líquido que se llama el calostro, que no es leche, y eso es lo que hace la base del estómago del bebé. Ya después empieza a producir leche y el bebé empieza a tomar leche materna. Y los bebés que tuvieron ese privilegio tienen un estómago que comen de todo y no se enferman ni parásitos. En cambio, los que no tuvimos ese privilegio, porque por alguna razón no pudimos. Mi mamá me decía siempre a mí que yo nunca tomé de su leche porque yo tenía la boca muy chiquita. Entonces que no podía abrir lo suficiente la boca para tomar. Entonces me costó, pues tuvimos un estómago un poco débil. Un chicharrón nos comemos y tenemos que tomar Alka-Seltzer, hermano, porque si no se nos desestabiliza el pH del estómago, pues entonces, pero lo que quiero decirle, pues, es que el que se desarrolla bien llega adulto sin ningún problema, sin tener que estarse buscando tanto médico. Así es espiritualmente. Fíjese que el desarrollo, aquí está el desarrollo, en el arca está el desarrollo normal del creyente. La etapa de niño es cuando el padre lo ministra. El niño espiritual comienza aceptando que ahora tiene un padre celestial, que de veras ese es su padre. Por eso el Señor les dijo un día a los discípulos: ya no llamen a cualquiera papá, padre, porque un padre tenemos, está en el cielo. Él es su verdadero padre. Eso es cuando estamos niños. Luego viene la administración del Hijo, la sangre de Cristo, que nos hace guerreros, hermano. Esa es la vida de joven espiritual. Cuando peleamos contra el enemigo y la sangre de Cristo, echamos fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Y luego viene la etapa de adulto, cuando aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo. Es lo que el Señor le dijo a Pedro. Le dijo: Pedro, cuando seas viejo, otro te va a amarrar, te va a ceñir, te va a llevar a lugares donde tú no quieres. Esa es la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo lleva a uno, hermano, y uno dice: no quiero ir al culto, y resulta uno en el culto. Y uno dice: ¿por qué vine al culto? El Espíritu lo trajo. Entonces es la guianza del Espíritu Santo, hermano, que uno aprende. Esa es la vida de adulto, esa es la vida normal. Cuando uno se ha desarrollado así normalmente, hermano, entonces uno se hace servidor de Dios, uno se hace adorador de Dios, uno se hace guardián de la presencia de Dios. Uno se compromete a cargar el arca, como los hijos de Obed-Edom, comprometidos a cargar el arca y a llevarla de un lado para otro. Ese es el compromiso del adulto, pues, cargar con la obra de Dios, lo que el Señor dijo: lleven mi carga. Ahora ustedes, dijo el Señor, tomen su cruz cada día, échense encima el evangelio, pues carguen con el evangelio, háganse responsables del evangelio en la tierra, así como lo hice yo. Tome su cruz cada día y síganme. Pero eso ya es un adulto. A un niño no se le puede decir: hágase cargo del evangelio. Hermano, un niño solo quiere estar con papá y sabe que el papá le paga todo. Pero llega un momento cuando ya es adulto que él tiene que poner, tiene que pagar, pues llegó adulto. Entonces note, cuando uno se ha desarrollado normalmente con la administración del evangelio, entonces, hermano, uno se hace un hijo fuerte, dice ahí, fuerte y valiente. Entonces sí, es interesante esto. Muy bien, otra pregunta. Pregunten, hermanos. Gloria a Dios, porque hoy vinieron los que preguntan. Pastor, yo siempre he tenido duda. Yo tengo el gran privilegio de tener un trabajo que yo amo, que me gusta hacer. Trabajo con niños especiales, con autistas y síndrome de Down y todo eso. Y yo siempre he visto que, digamos, de 10 años para acá se ha disparado mucho la cantidad de niños con autismo.
Y mi pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con el alma, con la persona? ¿Es una enfermedad del alma? ¿Es algo que es hereditario? ¿Es algo de generaciones pasadas? ¿Son ataduras? ¿Qué es el autismo, hablando bíblicamente? Es un mal desarrollo, pues es falta de atención al niño, es falta especialmente la etapa de los 0 años a los 7 años, que es cuando la personalidad del niño realmente se desarrolla, y eso está a cargo de la mamá. Por eso en Israel usted ve que las costumbres de Israel dicen que la mamá es encargada del niño de los 0 años hasta los 12 años. El papá no se mete para nada. Ya a los 12 años, cuando presentan aquel rito que se llama Bahamit, no sé qué, algo así, no me recuerdo cómo se llama. A los 12 años, en ese rito, la mamá le entrega oficialmente el hijo al papá. El niño se hace adulto. Entonces el papá se compromete a enseñarle su oficio al hijo. Entonces la mamá ya no se mete para nada. Entonces el papá lo regaña, le llama la atención, la mamá, close your mouth, porque ya le pasó su etapa. Entonces la etapa de la mamá es la etapa de cariño, de bebecito, de niño, de cuando lo chinea, lo ronronea, lo carga, lo cuida. Ya después termina la función de la mamá, ya no hay sobreprotección. Entonces el niño de 12 años para arriba empieza a crecer con el papá. A donde va el papá y va, y el papá le habla y el otro hace caso. Pero aquí no tenemos eso, pues. Que las mamás nace el niño y lo abandonan, hermano. Y ya ve, pues, el sistema es tan feo, tan malo, que obliga a las mamás a salir de la casa, a dejar a sus hijos, y todos los hijos empiezan a crecer solos, y todo eso, los demonios lo aprovechan para atormentar a los niños. Entonces llega una edad en que los niños empiezan a manifestar esas cosas raras, y todos dicen, ¿por qué? Por falta de cuidado. Es que la mamá tiene que estar en la casa, si quiere tener hijos, pues tiene que pensar, voy a estar en la casa por lo menos 10 años, encerrada con mis hijos, atendiéndolos. Ya después, cuando ya lleguen a teenager, tal vez puede salir, aunque ahora es peligroso pues dejarlos solos a esa edad. Pero tiene que decirle al papá, fajate el cinturón, pues tenés que trabajar 3 turnos si es posible, pero tenés que traer el pan a la casa por los hijos. Es que no es nada más de dejar a los hijos, todo lo ven fácil, pero mire los resultados, pues. Y esos son los adultos del futuro. Imagínense, ¿con qué razón, hermano? Mire, en la calle hay un montón de locos. Ya ve que agarran pistolas y matan un montón endemoniados, porque así crecieron, abandonados, sin atención. Todos los demonios los poseen, son sus instrumentos, y nos dañan a todos, pues. Entonces a eso se debe. Entonces, pero recibiendo la administración de Dios, hermano, nosotros podemos ser vencedores, ¿verdad? En todo eso. Muy bien, otra pregunta, hermanos de la alabanza, pasen aquí por favor, vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios. Sí, hermana. Sí, hermano pastor, tengo una pregunta. A veces en nuestra vida, nuestra relación con el Señor, hermano, a veces la presencia de Dios se aleja de uno, y mi pregunta es esta, hermano, ¿es por una condición de nuestra alma o es por una prueba que uno está pasando? No, es parte de la etapa de desarrollo, pues. Ya ve que en la vida natural, como estamos platicando, el niño comienza a crecer y de repente empieza a tener problemas. Llega a teenager y tiene más problemas, llega adulto y también tiene problemas. En el estudio que sigue de vamos a ver por qué a veces hay problemas en la casa de Dios. Porque tenemos problemas, pues. Por eso es parte del desarrollo, pues, que estamos teniendo. Y como el Señor está sanando nuestras almas y la está haciendo crecer en Él, empezamos a manifestar ciertos problemas. Ya ve que a algunos se les comienza a rebalsar el folclore, como se dice, ¿verdad? Se les comienzan a salir cosas raras y hay que detenerlos y hay que disciplinarlos y hay que porque se les empiezan a salir los ancestros, pues, y tienen que ayunar para romper esas cadenas y dicen, pastor, ¿qué hago? Ya no aguanto esto. Y así era mi abuelo, así era mi papá, entonces tienen que ayunar para ir rompiendo esas cadenas. Entonces es parte del desarrollo, pues, que tenemos que vivir, y eso nos hace crecer, eso nos hace madurar. ¿Comprende?
Amén. Muy bien, pongámonos de pie, hermanos, ya que comprende. En inglés para que todos comprendan. Vamos a alabar y adorar a Dios esta mañana, pues. Bienvenido, hermano. Dele gracias a Dios, hermano. Dígale gracias, Señor. Gracias, oh Dios, porque tenemos el privilegio de estar en este lugar.